Lo de la primaria abierta se hace más obvio en una circunscripción donde un partido siempre gana. Yo no sé, vamos a decir el Chorrillo en Panamá que siempre gana el PRD. Así que no importa qué tú hagas, el PRD va a ganar. Así que si tú, pero el PRD nada más quizás forma 40% de la población del Chorrillo, ¿y qué pasa con el otro 60%? Así que de ese 40%, quizás el partido está el 20%. Y de ese 20%, nada más va a votar 10%. Así que es el 10% de la población la que está decidiendo quién va a representar al Chorrillo en la Asamblea Nacional. Es un pequeño problema. Ahora, cuando tú creas una primaria abierta, tú puedes ser de otro partido, pero conociendo que no lleva chance tu persona a ganar. Abordamos el aspecto de las estructuras para crear justicia a través de esta obra que pone a disposición del público general el arquitecto Miguel Herros, un arquitecto panameño que dedicó varios años de su vida al estudio constitucional, pero haciéndose varias preguntas que quizás muchos nos hacemos o a lo mejor no nos hemos hecho todavía, de, a ver, cómo una herramienta que, en palabras de Miguel, es tecnológica, puede ayudarnos a obtener los resultados que al final redundan en una mejor sociedad. No se trata de tener la mejor ley, la mejor estructura, se trata de tenerla más funcional para que al final, como sociedad, nosotros tengamos una línea base legal que permita el desarrollo humano, no al revés, no que los hombres nos esforcemos por hacer mejores constituciones, sino que la constitución sirva para que el hombre pueda hacer y tener la mejor versión posible de él en sociedad. Cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer, ¿no? Bueno, ahora sí, desde Houston, Texas, nos acompaña el arquitecto Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias una vez más por invitarme. Me encantó cómo comenzaste hoy, porque la verdad es que la cultura, que es lo que nosotros vemos las personas, las idiosincrasias de un país, muchas veces no sabemos de dónde vienen, pero en general tienen que ver con el lugar donde las personas se encuentran, el, lo que los rodea, digamos, qué comen, pues mucho tiene que ver en lo que se encuentra en la tierra esa. Cómo se visten, pues también tiene mucho que ver con el clima en el que están. Y así también son las estructuras políticas. Te llevan a actuar de una u otra manera basado en tu interés personal. Y cada persona actuando así hace que, bueno, funcione de una manera u otra. Y vemos unos países que, por ejemplo, el legislativo hace muchas mejores leyes que en otra y representan una manera mucho más fiel a los quereres y a los sueños de sus conciudadanos y otros que se alejan. Y se alejan tanto al punto que, como en Panamá, que vivimos un sistema completamente clientelista, arbitrario, que está más allegado al beneficiar a grupos políticos pequeños y no en general a la sociedad entera. Y que entonces en el medio ambiente que hemos creado, así como cuando uno hace un puente que uno entonces puede cruzar por arriba del canal o un río, ¿qué nos falta construir? ¿Qué han construido otros pueblos que nosotros podríamos emplear en Panamá para asegurarnos que nuestros representantes actúen como nosotros queremos que actúen, como sabemos que es posible, porque lo hemos visto en otros lugares? Claro, mire, como lo hemos conversado en más de una ocasión, primero hay que entender que la sociedad está compuesta por individuos, o sea, somos personas con distintos eh, deseos de superarnos, con distintas ambiciones, distintas visiones de mundo. Y las sociedades lo que deben procurar es que los sistemas, cualquiera que sea, se asegure de respetar los derechos fundamentales que están intrínsecos en solamente el hecho de pertenecer a un lugar, aunque bueno, somos nosotros, los seres humanos, los que al final ponemos distintas reglas según lo que piensa la colectividad, pero no significa que una colectividad esté de acuerdo en algo y que su mayoría piense que es lo correcto, eso al final resulta siendo así. Para ejemplo, pues recordemos lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo o el fascismo en Europa, ¿no? Donde el nazismo y el fascismo, claro, estaban creciendo en poder, sentían que su postura era la correcta. Bueno,
lo que nos cuenta la historia creo que basta para poder entender que al final, pues, lo que dice o dicta la colectividad no siempre tiene que ser lo ideal. Y esto lo menciono, Miguel, y disculpa que me alargo un poco en esto, porque cada semana nosotros nos sentamos, principalmente tú, pues te sientas a exponer un poco de las estructuras que tú conoces y que has analizado, que desde una vista pragmática reúnen los elementos suficientes para tener unos resultados deseados. Nos centramos a veces en lo técnico, pero hay que recordar nuevamente, como decía al principio, yo como individuo quiero levantarme de la cama, salir de mi casa y sentir que estoy en un país libre en donde las cosas funcionan y que yo puedo desarrollarme. Claro, sabiendo que hay límites, no le puedo hacer daño a nadie porque eso trae consecuencias, pero con la tranquilidad de que la otra persona que yo no conozco piensa que tampoco va a hacerme daño porque las estructuras funcionan tan bien que su limitante, pese a que tenga malas intenciones, no me van a afectar. Y eso genera de forma taxativa la libertad individual que todos deberíamos perseguir. Y por eso hablamos de estos aspectos, ¿no? Al final todo redunda en el deseo de sentirme libre en un país, en una sociedad. Y son problemas que necesitan soluciones técnicas al final del día. Es muy fácil querer decir, bueno, no, si todos fuéramos buenos, pero existen problemas de acción colectiva en que lo que beneficia al colectivo no es necesariamente lo que beneficia a cada individuo. Por ejemplo, todos nos beneficiamos de tener un río limpio, así que dirimos, bueno, que nadie bote basura al río, en que se aseguren que sus tierras estén sembradas correctamente para que el lodo no termine en el río. Muy bien, pero individualmente, si yo boto mi basura al río, me hace la vida mucho más simple. Si no cuido tanto la tierra, no hago los pasos necesarios, pues me sale más barato la cosecha y una persona más y una persona menos no va a hacer diferencia en el río. Es simplemente un pedacito de tierra, un poquito de basura, se va a ver igual, pero todos pensamos igual, o suficientes lo ven así y termina extremadamente sucio el río. Y ya cuando hay tanta gente y el río ya está sucio, ¿yo para qué voy a ser el único que no voto basura al río? Porque no va a hacer diferencia si voto o no voto, va a estar igual de sucio. Son problemas que uno diría, si todos pensáramos bien, pero por los problemas de acción colectiva, matemáticamente es muy difícil salir eso por el bien. Hay que tener soluciones técnicas. Y aquí es cuando comenzamos a hablar entonces cuáles son nuestras soluciones. Y quizás hoy entonces podemos hablar un poquito sobre los legisladores y el órgano legislativo, cómo al estructurarlo de una manera u otra, crea incentivos diferentes que explican por qué actúan de una manera, por ejemplo, aquí en Panamá y otras en otros países, otros estados de los Estados Unidos. Y es bien interesante porque al ver estos, uno diría, tecnicismos, se hace claro cuáles son nuestras fallas y cómo y por qué las personas en Panamá actúan de una manera, y no solamente los legisladores, pero aquellos que los apoyan para ser elegidos, para ser reelegidos, y así diferente en otros países. Las pequeñas cosas en las estructuras pueden tener repercusiones muy grandes sobre la calidad de la legislación en el país, y vale la pena pensar en estos temas. Claro que sí, Miguel. En todos los países del mundo existen leyes y en los países donde hay parlamentos se discute diariamente las leyes que según dictan las tendencias sociales, económicas, políticas, mundiales, van adaptándose a las necesidades de sus sociedades. Esto es un aspecto, pues, claro y que hay que tenerlo presente. Ahora, en las sociedades democráticas como la nuestra, que cuentan con una constitución, resulta y pasa que en el legislativo se discuten leyes que deberían no reñir con nuestro fundamento base, que es nuestra constitución. Por eso es tan importante contar con una constitución robusta, pero al mismo tiempo práctica, porque al momento de implementar leyes que busquen transformar, reformar, implementar nuevas normas que ayuden a que la convivencia, a que el desarrollo sea óptimo, sea eficiente, sea eficaz, esta, hablando de la constitución, no presente trabas. Ahora, hay un aspecto, porque tú hablabas del legislativo y también la semana pasada lo estabas haciendo, que me llama poderosamente la atención, porque, y voy a tomar como referencia
sin ánimos de entrar en detalles ni señalar absolutamente a nadie, pero a ver, hablemos un poco del desgaste, y ojo, aquí quiero ser muy responsable y sensato, porque son cosas que nunca vamos a escuchar por ahí en los medios regularmente, porque todos nos centramos en el amarillismo. Pero hablemos de que las personas que están en la asamblea, sean diputados, sean parte de los despachos, sea personal administrativo, son seres humanos igual que tú y que yo. O sea, que van pensando en que se levantan, trabajan y van a su casa y también se quieren desconectar, que humanamente hablando, va a venir un momento en que tú, por muy importante que sea el cargo, imagínate leerte tantas leyes. O sea, yo creo que hay que ser sensato en ese sentido y hay que pensarlo de esa manera, con la cabeza fría, porque no podemos engañarnos a nosotros mismos como sociedad pensando de que si nosotros seguimos hablando de que no, que hay que poner gente, sí, podemos poner gente capaz, pero ven acá, ¿cómo podemos hacer que la cuestión al final no se trate solamente de la gente, sino de que todo compagine? Lo otro que quería mencionarte era con respecto, por ejemplo, estoy tomando el ejemplo, la última ley de reforma a la Caja de Seguro Social, porque yo he visto algunos diputados que han salido a decir que sí, que la ley, ok, yo lo planteo de esta manera. No estoy diciendo que está bien o que está mal la ley. Cada quien pues la juzga y tiene su derecho. Pero el asunto es que hubo un proceso que pasó por el también del legislativo. ¿Qué pasa en el legislativo? Que las leyes terminan siendo sancionadas y luego el mismo legislativo sale a decir que estuvo mal. O sea, entonces, mi pregunta es, Miguel, ¿quién asume la responsabilidad en este caso? Porque podemos decir que son los diputados, pero resulta que acabamos de pasar por unas elecciones donde se renovó la asamblea y seguimos viendo que entonces la misma cantaleta de que no se están haciendo las cosas bien. Y ojo, yo no estoy criticando a ningún diputado, porque no es mi interés. Realmente yo creo que cualquiera que ocupe esa silla la obtuvo porque se esforzó y tuvo la valentía de salir a buscar los votos. Pero hay que sentarnos y ser sensato y ser franco en lo que estamos pidiendo, porque si vamos a pasar leyes por el tamiz de la Asamblea y luego decir que la ley estuvo mal, algo tiene que estar sucediendo. Hay un cuello de botella que no está permitiendo que las cosas se hagan como nosotros esperaríamos. Y ese es el tema que hay que atacar. No tanto que si la ley o que si el diputado o la bancada. No, vamos a ahondar un poquito más en ese aspecto. Sabes, es como estar haciendo un dulce y usas la misma receta y quieres que te salga, estás usando, no sé, la receta de un dulce de limón y te pones bravo porque no te sale un dulce de ciruela pasa. Es como que si usas la misma receta con los mismos ingredientes, porque, obviamente te va a salir el mismo resultado. Me preguntaste de dónde viene el problema y honestamente creo que una parte muy importante viene de la estructura, de la receta en general, que lleva a moldear intereses que hacen que, bueno, porque realmente son sensatos, están haciéndolo muy bien para un grupo, nada más que no es para el grupo que nosotros queremos que lo haga bien. En la representación ciudadana, tú tienes dos aspectos distintos cuando un representante tiene que decir cómo va a representar al pueblo. Uno es como un delegado, por ejemplo, yo simplemente voy a hacer lo que aquellos que me ayudaron a llegar a este puesto quieren que yo haga por ellos. Así que mi interés, o ni siquiera eso, mi conocimiento, mi expertise no importa. Yo voy a legislar, voy a crear una ley basado en lo que yo pienso que aquellos que me apoyaron quieren. Esa es una. La otra es fideicomiso, que es lo opuesto. Es yo voy a hacer lo que yo pienso es mejor para el pueblo. Son dos aspectos completamente diferentes. Y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes. Por ejemplo, en, en un legislador que ha sido elegido en un área rural, aquellos que él representa no tienen ni un interés sobre las leyes necesarias para hacer que una ciudad funcione bien, porque ellos viven en un sistema rural. Así que si tú tienes un sistema delegado en ese sentido, pues no tiene ni un interés ni un punto de vista. Así que en ese sentido necesitas alguien que actúe más como un fideicomiso. La cosa es que al final del día lo que tú necesitas son dos cosas. Si es un delegado,
¿quiénes están representados? ¿Están representados todo el pueblo o por lo menos un aspecto grande o son solamente algunos intereses poderosos, sean clientelistas o adinerados los que están representados? Esa es una primera pregunta. Em, y si es un fideicomiso, entonces están haciendo todo a lo loco. No, tiene que tener algo esto que los ate de vuelta al interés público. Puede ser bueno un fideicomiso para muchas cosas, pero no para todo. Tiene que ser un balance. ¿Y tú cómo creas eso? Estas son las preguntas que nos tenemos que comenzar a preguntar. En Panamá, ¿qué es lo que tenemos? Realmente tenemos un sistema de delegado. Ellos llegan a representar a grupos muy, muy específicos, que son clientelistas. Punto. Así que si uno lo ve de ese punto de vista, toda la legislación que hacen en Panamá tiene todo el sentido del mundo. Porque así sea, que ellos la venden como una legislación que va a ser buena para el pueblo, tienen que descifrar cómo la van a hacer buena, no para el pueblo, sino para aquellos que ellos representan, que son grupos clientelistas en general, están hechos de aquellos miembros del grupo del partido, de la jerarquía, de aquellos que forman parte de esto, los que pisan calle, de los soldados del partido, pues, y también de aquellos que le dan dinero, le dan apoyo político en las redes, donde sea. Así que dependiendo cuánto poder, no cuánto poder, cuánto eh, ayuda le están dando a los políticos, ellos entonces tienen que repartir después basado en eso. Los que más me ayudaron, sea porque dieron mucho dinero o porque eran una persona importante que me dio su credibilidad, me dio su apoyo, pues entonces yo voy repagando eso. Y tiene sentido. Entonces, ¿cuáles son los intereses de estas personas? Y en general entonces es usar la legislación y la autoridad y los puestos y todo lo demás para beneficiar a esos grupos. Ahora, ¿tú cómo comienzas a cambiar esto? ¿Cuáles son los aspectos que necesitamos estar pensando en para eh, comenzar a solucionar estos problemas? Y son bastantes, pero hay que comenzar de un punto. Y quizás el punto principal es hablar sobre el sistema de voto. Ese es básico. Mientras que tú tengas un sistema de voto que premia a una minoría, pues entonces, bueno, obviamente a esa minoría va a ser la que beneficia. Ese es un tema muy importante. Otro tema también muy allegado al sistema de voto es cómo está dividido el legislativo entre diputados y senadores y los números que tienen. Son dos temas muy, muy, muy allegados uno del otro. Ya hablamos en la semana pasada de un poco sobre los diputados y los legisladores y los senadores, pero creo que vale la pena hoy hablar un poquito sobre cómo el sistema de voto tiene repercusiones enormes sobre el clientelismo y quiénes son los representados en el sistema legislativo en Panamá. Claro, a ver, mira, si lo único que necesitas son votos, lo que tienes que hacer, o sea, tú tienes que centrarte precisamente es en conseguir esos votos. Si no hay reglas claras, pues ahí todo se vale. Y creo que eso, a ver, al final, Pero incluso con reglas claras, dependiendo cuáles son las reglas, tú puedes beneficiar a un grupo u otro. Reglas exacto, y es que ahí voy, ahí voy. Al final, la voluntad no necesariamente va a reflejar el voto, porque yo puedo estar en desacuerdo con la aprobación de una ley, pero resulta que para que me apruebe mi ley, yo necesito darle el visto bueno a tu ley, y entonces mi voluntad Ujú, puede estar en contra de. Pero ujú. si lo que cuenta en estos sistemas únicamente es el voto, o sea, creo que también, o sea, aquí estamos hablando de situaciones que se dan comúnmente en todos nuestros sistemas, y en este y en muchos otros, y es que ningún sistema democrático es perfecto, y tú lo has citado perfectamente de Churchill, que decía que entre todos los sistemas que existen, la democracia es el peor, pero es el menos malo, ¿no? Pero, pero, Exactamente. pero Eh, el, a lo que iba es que qué bueno que lo metas el tema de los votos acá, porque para nosotros es como que una persona un voto, sí, pero ¿qué significa ese voto dependiendo de cómo esté todo estructurado a fin de ujú. que no se vuelva todo un juego político en donde al final parece más un mercado de Y, influencias que un y aquí sistema vamos. político? Ajá. Por ejemplo,
El primer paso en las elecciones son las primarias. Por suerte tenemos primarias en Panamá, ya no son de a dedos en general. Y hay muchos temas sobre la primaria, pero vamos a hablar simplemente en seco de las primarias. Hay realmente cuatro tipos de primarias distintas que se pueden emplear. En Panamá se emplean las primarias cerradas, es decir, únicamente los miembros del partido son los que pueden votar adentro de la primaria. Y eso en verdad uno lo piensa, pero pues está bien, ¿no? Si yo soy del partido, ¿qué malo tiene de eso? ¿Cuál es la meta realmente de tener elecciones? Entonces, ahí es donde son preguntas que parecen como que en el cielo, pero no tienen repercusiones muy grandes. Es crear a personas que simplemente están representando grupos afines o que deben representar a todos. Si queremos crear representantes que representan el mayor grupo posible, en pocas palabras, queremos que sean centristas, que sus ideales estén en el centro de los extremos políticos, ideológicos, económicos, sociales. Así que si es una esfera de miles de intereses, queremos que esa persona esté en el centro. Va a estar en la mejor posición de representar mejor a cualquier persona, no importa dónde, qué tan cerca o qué tan lejos esté, el que esté en el centro de ese interés va a tener la mejor habilidad de representar a todos. Y no solamente eso, también va a estar en la mejor posición para poder transigir entre diferentes intereses. Si yo soy un extremista, no tengo por qué transigir con otro en el otro extremo. Si soy en el centro, estoy en mejor posición para ver qué es lo que las diferentes personas, diferentes grupos necesitan y puedo transigir. Ese es un sistema, pero también existen otros sistemas que la meta es que sea más representante en el sentido de que yo quiero dividir el país entre, no sé, 100 diferentes grupos y que cada grupo tenga una representación dependiendo de cuánto apoyo tienen adentro del país. Y bueno, entonces tú Claro. creas una asamblea legislativa con ese grupo y todos son grupos que se odian, que nadie está pensando en el conjunto, simplemente en sus quereres extremistas o que no tienen, digamos, bueno, yo soy productor. Y, bueno, tengo a un legislador que es un productor, o cinco, pues, y después los que son, que quieren traer de afuera productos, tendrán sus tres, pero entre ellos nunca van a poder tener una ley sensata, porque van a estar peleando entre sus intereses opuestos. ¿A dónde viene lo de las primarias? Es lo mismo. Si yo tengo unas primarias cerradas, los partidos en general están diseñados para que aquellos más motivados a votar sean los que llegan a las primarias. En general ya estás cortando el grupo que va a votar en unas primarias. Ponte que son, no sé, 100.000 personas votando en una primaria para un partido, pero ellas nada más llegarán 40.000, 50.000 personas, los que tienen más interés. En un sistema donde ya todo funciona bien, tienden a ser los más extremistas en su política, en su ideología política. En un país como Panamá, tiene mucho más que ver con el clientelismo, aquellos que están con más ansias de conseguir algo del país, algo del Estado, pues que le den algo directamente. Así que esos son los que van a Claro. votar. Entonces, ¿a quién van a elegir? A aquella persona que ellos están seguros van a usar el poder para repartir clientelismo entre aquellos que están, bueno, peleando por ellos. O sea, Entonces, a ver, y de nada sirve criticar el sistema porque lo escuchamos, sí, que el clientelismo, sí, que, sí, vamos. las primarias cerradas están eh, diseñadas para beneficiar a los extremos. pero es que Y en ahí Panamá el voy. extremo es el clientelismo. Pero es que ahí voy, o sea, podemos criticarlo o podemos decir, bueno, ¿qué hacemos para cambiar el sistema para que no se promueva el clientelismo? Porque esto puede pasar. Entonces, hacerse esas ¿Qué pasa? preguntas en vez de decir, sí, que ese Así candidato es. es clientelista. Sí, pero ¿por qué es clientelista? Porque se ¿Y por puede. qué? O Pues sea, porque la gente que está votando por él quiere es eso. clientelista porque se puede. O sea, no es porque, Y no no, solamente se puede, pero tiene que ser clientelista, porque claro, los que están votando en la primaria, eso es lo que quieren. Ahora, ¿qué tú puedes hacer con una primaria, un sistema de primaria para eliminar este problema? Porque el sistema de primaria cerrada es uno de cuatro diferentes tipos de primarias que hay. Hay tres otros. Primarias abiertas para independientes. Así que si yo soy un miembro de un partido, yo puedo elegir en un otro partido en el que yo puedo
eh, ser parte de su primaria, nada más uno, así que, pero ya le abres las puertas a un grupo mucho más grande de personas que están votando. Y en general, los que no están metidos en los partidos son mucho más centristas, sea por ideología o por clientelismo, no buscan tanto el clientelismo y no son tan allegados a una ideología. Así que llevas el centro ideológico o clientelista de un extremo más hacia el centro, lo vas alejando de esos extremos. Miguel. La tercera es primarias abiertas, que cualquier persona puede votar en cualquier primaria, pero no quieres que el partido, no sé, Molinera esté votando en el del PRD. Lo que hacen entonces es que las primarias es el mismo día, todos los partidos votan en las primarias. Y tú Me cuando gusta llegas, eso. Pero tengo que irme a cambio, Miguel. Mira, ujú, vamos a quedarnos con ese último concepto antes de irnos a cambio, porque me llamó mucho la atención lo de las primarias abiertas. A ver, cómo esto pudiera cambiar. O sea, un detalle como este puede tener grandes repercusiones, porque ya no se trata de que es de mi partido, se trata de que indistintamente de cuál sea el partido, yo quiero que los candidatos sean los mejores. Y lo así digo es. porque lo he escuchado bastante en las últimas elecciones, que no estamos teniendo buenas opciones. Bueno, eso es subjetivo, ojo, es subjetivo. No obstante, si lo dejamos abierto, puede ser que ya cualquiera diga, voy por las mejores opciones que hay en toda la oferta de primarias para que esas sean las ofertas que podemos escoger más adelante y a lo mejor podemos tener como resultado mayor altura en Así los es. candidatos. Y si puedo meter una propaganda rapidito, se mueve el centro del voto. Cuando todos los que están votando son extremistas y tú agregas un pocotón de gente que son centristas, el centro de ideológico se mueve hacia el centro. Entonces hay personas que están dispuestas a correr para esos puestos porque saben que llevan chance, donde antes no llevaban ni un chance. O cuando se metían, veían que para poder competir tenían que estar dispuestos a repartir o si no, no le iba a tocar chance de ganar. Son, bueno, detalles, pero importan. Por supuesto que sí, no es para menos. Así que vámonos a cambio. Antes necesitas dinero, tu carro te da cash. Con Financiera Turbo Cash aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi. Contáctanos 394-9815. Desembolso en 30 minutos. Ya regresamos de cambio y volvemos con Estructuras para Crear Justicia con Miguel Herros. Y está con nosotros el arquitecto Miguel Herros. Estamos hablando, antes de irnos a cambio, hablábamos un poco del concepto de primarias, que bueno, siendo un país tan pequeño y que es extremadamente presidencialista, el foco siempre está en las primarias hacia los presidentes, pero es muy importante que también nos enfoquemos un poco en las legislativas. Y algo que me llamó la atención fue el modelo de primaria abierta. A ver, si lo entendí bien, como lo explicó hace un momento Miguel, es un modelo en donde cualquiera puede votar por los candidatos. Eso es muy interesante porque eso abre el compás. Ojo, y es un mismo día para todos. O sea que ah, uno ejercita un poco el hecho de el ejercicio electoral, valga la redundancia, y al mismo tiempo permite que cualquier persona afín o no vinculada con la postura o ideología política pueda escoger a los mejores de X o X partido. Entonces, si a mí me interesa tener uno u otro contrincante, yo pues, tomaré pues la decisión que desee en ese momento para favorecer a quien yo pensaría quiero que ocupe ese espacio en la papeleta. Esto hace, y lo digo, no sé, desde una lógica simple para mí, no sé si estoy en lo correcto o no, cada quien lo puede juzgar y ahora Miguel me corregirá, pero pensaría que el efecto sería positivo, porque quiere decir que si yo no estoy alineado con un partido político y yo sé que la figura favorita de ese partido político no es la más conveniente para mí, pues yo tengo la decisión de escoger a quien yo pienso que puede ser una mejor opción. Al final lo que vamos a tener en la papeleta, pensaría yo como resultado, es que vamos a tener a los mejores prospectos y ya la preocupación no va a ser tanto en cuanto a el clientelismo, ¿no? Que este se apoyó en sus bases para ganar electores, sino que sencillamente se esforzó y que va a desempeñar un... Ya cuando está allá, obviamente tiene que seguir
los lineamientos de su partido, o sea, tienen su ideología, eso es claro, pero lo que estamos hablando es el proceso clientelista, ¿no? Bueno, ahora Miguel me dice Te siguiente, puedo dar un buen siguiente ejemplo de lo clase. que acabas de decir, Vamos. porque es muy cierto. Y esto es un hecho. Está comprobado en los Estados Unidos. Han pasado por todos estos tipos de primaria y se saben en los estados donde todavía tienen un tipo de primaria comparado a los otros, cuáles son los resultados. Lo de la primaria abierta se hace más obvio en una circunscripción donde un partido siempre gana. Yo no sé, vamos a decir el Chorrillo en Panamá que siempre gana el PRD. Así que no importa qué tú hagas, el PRD va a ganar. Así que si tú, pero el PRD nada más quizás forma 40% de la población del Chorrillo, ¿y qué pasa con el otro 60%? Así que de ese 40%, quizás el partido está el 20%. Y de ese 20%, nada más va a votar 10%. Así que es el 10% de la población la que está decidiendo quién va a representar al Chorrillo en la Asamblea Nacional. Es un pequeño problema. Ahora, cuando tú creas una primaria abierta, tú puedes ser de otro partido, pero conociendo que no lleva chance tu persona a ganar, tú quieres que el partido que va a ganar, la persona, porque va a ser un candidato del partido el que va a salir, así que van a ser candidatos del PRD que se van a postular para la postulación del PRD. Tú quieres que quien sea que gane el PRD tenga la postura más cercana a tu interés personal. Obviamente, el clientelismo bueno, desgraciadamente es una realidad política. Todos los partidos en Panamá, no es que estoy agarrándola con el PRD, pero vamos a decir, bueno, aquellos que votan quieren que usen el poder para darle puestos, darle permisos, darle quién sabe qué. Pero si yo sé que no me va a representar a mí, yo quiero a alguien que sea más justo, más centrista al final, que no use el poder tanto para eso. Así que yo voy a ver de cuáles son sus opciones entre sus candidatos y ese va a ser el que yo voy a apoyar en las primarias. El conocimiento de que esta realidad va a ocurrir hace que aquellos que se postulan para el PRD del Chorrillo sean personas diferentes o actúen completamente diferentes simplemente porque saben que necesitan ser un diferente tipo de candidato y después de legislador para poder ganar las primarias. Es bien interesante cómo funciona esto O y es uno de sea, los aspectos bien Miguel, importantes en la democracia americana. entonces lo que tú mencionas es que si yo sé que esa estrategia de prometer que cuando yo llegue al poder voy a ubicarte en un puesto, yo no la tengo, porque obviamente No va a ganar votos. Yo no no voy voy a a ganar votar por una votos. persona que en las Entonces, primarias, por eso. Ujú. indistintamente de cuál sea mi estrategia política, esa ya no va a ser. Entonces Así es. ya hablaríamos menos del clientelismo. Obviamente que existen otros mecanismos, por supuesto, siempre Claro. la persona la gente se las ingenia, Son muchas pero cosas que tenemos que solucionar, pero este es sí, uno de los aspectos para eliminar el clientelismo. muy interesante ese aspecto, ¿ah? Sí, entonces el tercer tipo de primarias son primarias universales, sin identificación política. Esto la tienen en California, la tienen en Washington, D.C. y en no me acuerdo qué otro par de otros estados. Creo que se me fue el santo al cielo, pero no me acuerdo exactamente, pero sé que California tiene esto. ¿Y cómo funciona esto? Te dan las papeletas con todos los candidatos, pero sin símbolo de qué partido vienen. Y tú escoges al que tú quieras. Así que todas las personas tienen la misma papeleta con todos los candidatos y tiene beneficios y cosas que no lo hacen funcionar tan bien. Por ejemplo, si hay tres personas de un partido y el otro partido nada más tiene a uno, tienden a dividirse el voto y puede ser que gane el partido menos querido, pero como no dividió el voto, tiene ventaja. Y en general los dos más votados son los que salen y van a, a la, a la elección principal. Así que es una manera de hacerlo que lo hacen en California, pero bueno, tiene sus cosas negativas y positivas, pero simplemente no creo que vale la pena hablar mucho más de ello. Tiene sus cosas que solucionan para California, pero no creo que aplicaría para Panamá. Em, pero en general, pues esos son los cuatro que se emplean en los Estados Unidos y a través del mundo. Y si queremos mejorar en ese sistema, definitivamente no hay mucho que pensar. Sistema de segunda vuelta, perdón, el sistema de primarias abiertas es el que vale la pena escoger para Panamá, para Por nuestras supuesto, que necesidades. por qué no considerar por lo menos abrir el debate, a ver este modelo, a ver cómo no funciona, a ver si se puede implementar o no,
No, de que se puede, se puede. Es que eso no algo es una positivo pregunta, que es que tiene si nuestro quieren. país es que se abre el compás luego de las elecciones para mirar el código electoral. Creo que eso sería bueno. Ojalá alguien que nos esté escuchando, pues, lo mire y Pero, pero, diga, pero eh, te voy a ser honesto, los partidos políticos nunca van a votar por esto porque le estás quitando poder a las cúpulas de los partidos. claro, Así que por simplemente, eso si es que no hay que haces un cambio mirarlo constitucional desde para el esto, rango nunca va a ser. constitucional, que es lo que venimos nosotros hablando Ujú. cada semana, de que son aspectos que si no se dan dentro de las discusiones de reforma electoral, por lo menos si se llegase a dar en algún momento el proceso constituyente, que este sea, ojalá, uno de los aspectos que se tome en cuenta para que se eleve a rango constitucional, cosa de que ya no sean los partidos políticos los que elijan cuáles serán las reglas que los van a beneficiar o que les van a hacer daño. A ver, los partidos políticos hay que entender que tienen un papel fundamental, un rol fundamental dentro de la política electoral. Y en democracia, pues son los que forman a las bases ideológicas y políticas, y eso deberían hacer. Lastimosamente, lo que ha pasado en los últimos años es que se han convertido también en una plataforma que no todos comparten, porque yo conozco gente que está en el partido político que no comparte más de cuatro prácticas que se ven por ahí y que se sienten Bueno, y mal nuestros partidos son clientelistas, no son por ideológicos claro, realmente. pero hay gente ideológica. No, sí, obvio. Pero incluso si tú vas a países con mucha ideología, uno diría como Venezuela, son partidos clientelistas al final del día. La gente se mete porque quiere un puesto. Bueno, las primarias son un punto. El segundo Claro. punto es el sistema de voto, ya en las generales. ¿Cómo tú vas a estructurar esto? Y todos estos sistemas que estamos hablando le dan forma a los mismos partidos. Los partidos terminan siendo compuestos de manera diferente debido a esto. Tú creas incentivos diferentes y se van formando y creando. Y una de las consecuencias de hacer todos estos cambios es que el clientelismo termina perdiendo mucho campo y la ideología agarra mucho más campo. Pero bueno, ya nos daremos cuenta de ello en el siguiente tema, que es sistema de voto. Em, Y este, ahora, volviendo un poco al tema de la asamblea, hay otro aspecto que llama poderosamente la atención dentro del esquema, y ahora que estamos hablando de votaciones, del midterm, lo que conocemos como las elecciones de medio término, ¿no? Que se toma un tercio de, la Cámara de Representantes, si no estoy mal, de los de los senadores senadores, perdón, y toda la exactamente, Cámara de y Representantes. toda la Cámara de Representantes, y se hace a la mitad. Ok, ¿cómo esto influye en el balance? Porque cuando tenemos, a ver, una política que cuenta con todo para poder llevar la agenda, cuando me refiero con todo, es que tiene la mayoría en el Parlamento y por supuesto el Parlamento se alinea con el legislativo, ya tienes algo bien importante para poder dictar cuál va a ser la trayectoria del país, cualquiera que sea. Que Sí, pasó en Panamá en el término anterior, no sé qué fue lo que sucedió, fue un caos, porque tenía mayoría parlamentaria y tenías el ejecutivo y parece que se estancó también. Parecía que encontrones entre uno y el otro, que está bien, porque tiene que haber independencia, pero hablemos cómo este mecanismo del midterm que digamos, refresca un poco el legislativo o el parlamento, ayuda también a sopesar los poderes. bueno, sí. En Estados Unidos dividen el poder legislativo. No es un legislativo que tiene todo el poder, esa cámara, quieren tener contrapesos adentro del órgano. En general, en Panamá hablamos tanto de la separación de poderes entre legislativo, ejecutivo, judicial, pero no es suficiente. Hay que dividir el poder, separarlo realmente adentro de cada una de las ramas. Y la rama legislativa es dividida no solamente entre dos tipos de legisladores, pero también otros aspectos. Pero la división más principal es entre representantes y senadores. Y, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos grupos de personas? ¿Cómo asegurarse que representen diferentes intereses y por ello se hagan contrapeso? Uno es a quién están representando. Los
senadores son mucho menos en número y por lo tanto su circunscripción electoral es mucho más grande. Representan, en otras palabras, a muchas más personas. Los representantes son más en número, representan a menos personas. Significa que unos están representando intereses locales, otros representantes de áreas mucho más grandes. Puede ser una provincia o, bueno, son intereses más nacionales. Así que esa es una división. Otra es, y ahí es la pregunta tuya, lo de los midterms, es cuánto tiempo permanecen en el puesto. Y eso hace que terminen siendo más un fideicomiso, como representan a la ciudadanía, o un delegado. Así que los senadores, que son los que representan un número mucho más grande de personas, terminan siendo un delegado porque son elegidos por tiempos mucho más largos, 6 años en el sistema federal, en los sistemas locales son entre 4 y 6 años. Y los representantes, que son los que representan a un número menor de personas, y son mucho más ellos, mucho más en números, son elegidos cada 2 años. Esto asegura que sean un fideicomiso. Ellos están ahí representando el interés inmediato de aquellos que los eligieron. Y cada 2 años son renovados. Así que si no están reflejando los intereses del pueblo a corto plazo realmente, pues lo sacan de ahí y ponen a otro. Así que estos dos grupos se hacen contrapeso, porque pasar una ley necesitas que ambos grupos estén de acuerdo con la misma ley. Así que crea dos cosas. Como son dos grupos diferentes, viendo dos puntos distintos en tamaño de las personas que representan, a qué plazo representan, terminan haciéndose contrapeso y las leyes mucho mejor y mucho menos leyes también. A ver, y aquí vuelvo a lo que mencionaba en la media hora anterior con el ejemplo de la reciente ley que fue reformada y que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Me llama la atención poderosamente de que los mecanismos que se utilizan en este tipo de leyes que son sumamente importantes es que se conforman comisiones que van a las comunidades y pero se convierten más en mesas de escucha que de interacción. A ver, y luego cuando vas a la asamblea son las mismas personas que estaban dentro de esas comisiones las que empiezan el debate y parece que ahogan la conversación y el diálogo y al final los resultados son los que estamos teniendo. Y vuelta y hago la aclaración. Yo no estoy poniendo en duda absoluta o sugiriendo que la ley sea buena o sea mala. Sencillamente estamos hablando del proceso. Y bueno, Me la realidad, llamaría, me gustaría haber visto con el modelo que acabaste de presentar, Miguel, cómo hubiese sido la, la conversación si tienes a un grupo que está enfocado en atender las necesidades comunitarias frente a otro grupo que está enfocado ya, digamos, en términos más generales, teniendo esos debates y que antes de que pase al legislativo para su debida sanción, eh, haya habido una verdadera conversación desde un órgano totalmente independiente, cosa que al final no se cree todas estas, porque para mí, todo esto lo que genera es un atasco, porque eso es lo que pasa, y muy poca gente habla de eso, un atasco en todo el hilo gubernamental, o sea, todo lo que se tiene que hacer. El país no solamente es aprobar o desaprobar leyes, hay muchísimas cosas importantes que tienen que avanzar y hay leyes importantes que se tienen que promover y se tienen que actualizar. Pero imagínate, una se persona. tiene que hacer bien, queremos que la hagan bien, Sí, claro, y porque ese es el problema, ¿no? no la haces bien, la haces a la carrera, luego mandas una ley que al final el presidente dice abiertamente que lo más seguro es que la va a vetar por inconveniente, refiriéndome a la de las sillas, y tú dices, ok, ojo, nuevamente, miremos los cuellos de botella, aquí estamos presentando alternativas para mirar los cuellos de botella y pensar que, oye, lo que ya estamos teniendo, hemos tenido hasta el momento, creo que hay que cambiarlo porque ya no nos está funcionando. Bueno, y ahí entra también en todo esto la financiación política, pero antes de llegar ahí, quiero hablar un poquito bien rápido del sistema de voto. Sí que tenemos realmente 4 sistemas de votos diferentes que son muy importantes. El sistema de pluralidad, que es en general lo que tenemos en Panamá para el presidente. Tenemos el sistema de representación proporcional, que es para los legisladores en Panamá es un sistema medio que de pluralidad mezclado con la medio cociente y todo lo demás, que es un sistema proporcional. Dependiendo cuántos votos saca el partido, entonces de la lista
salen de ahí. Está el sistema de segunda vuelta electoral que vemos en muchos otros países, que el que gana en la primera vuelta, los dos que ganan en la primera vuelta, más votos van a la segunda vuelta si ni uno de ellos gana más del 50%. Y después está el sistema de voto preferencial, que es que cuando te dan la papeleta, tú pones, este es mi número uno, este es mi número dos, número tres, número cuatro, y bueno, van sacando números de ahí. Pues el número uno le dan 5 puntos, cada persona que tú le pones número dos saca 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos. Lo interesante de los votos es que cada uno de estos sistemas de votos, tú puedes usar el voto estratégico. Lo que quiere decir, por ejemplo, en el voto del sistema de voto preferencial, si tú hay una carrera bien cerca entre dos personas y tú quieres asegurar que tu preferencia gane, tú nunca pondrías al segundo tu segunda preferencia de segundo, si es el que está compitiendo con tu primero, porque va a sacar 4 puntos y el tuyo cinco, lo vas a poner de último. Así aseguras que tu número uno saque 5 puntos y tu número dos saque 1 punto y gane tu primer interés. Se comienzan a hacer y cada uno de estos sistemas de votos, eh, el votante puede usar el voto estratégico para asegurar que una persona u otra persona gane. Entonces, al final del día, como esta es la realidad, tenemos que ver, conociendo que las personas no van a votar por su preferencia, sino por algo diferente. Pero, ¿qué diferente? Y ayuda a que la persona sea más centrista o que sea más extremista. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Extremista puede ser en ideología o puede ser en usar la cosa política para el clientelismo. Es extremista al final, para el bien o para el mal, podemos ponerlo así. El sistema de pluralidad, por ejemplo, rapidito, como el candidato con mayor votos gana, no tiene que ganar una mayoría. ¿Qué es lo que ocurre? Si tu candidato está un poquito hacia el extremo y hay alguien más hacia el centro, tú no quieres votar tu voto, no quieres que no cuenten nada. Así que aquellos candidatos a los extremos terminan perdiendo apoyo. Todos los candidatos que quieren poder tener un chance de ganar y tener apoyo se tienen que ir hacia el centro. Y eso lo vemos en nuestras elecciones en Panamá. En general, la gran mayoría de aquellos que tienen un chance de ganar porque tienen apoyo son bien centristas. No importa cuánto se divida el voto, tienden a ser centristas. Y otra de las cosas que el voto de pluralidad tiende a hacer es que haya mucho menos candidatos. Estas últimas elecciones hubo bastantes candidatos en Panamá, pero tú ves comparado a los sistemas, por ejemplo, de segunda vuelta, que son 18 personas, o sea, teníamos bastante, nosotros 6, creo, pero comparado a 18 es poco. Y en general, cuando están bien organizados los sistemas y ya más estable todo, termina siendo 2 o 3. Pero son centristas, que es lo importante, comparado al sistema de segunda vuelta electoral, que tú no tienes que ganar, o el sistema de voto preferencial, que al igual, tú no estás ahí para convencer a la mayoría de las personas que voten por ti, simplemente una porción suficientemente grande para llegar a la segunda vuelta. Así que los extremistas tienen mucha más probabilidad de ganar y debido a esto, muchas más personas se tiran y muchos más grupos se forman apoyando a uno u otro y terminan siendo unas cantidades grandes de candidatos que se van dividiendo y los extremistas llevan mucho más chance, porque si estás en el centro, tienes matemáticamente, literalmente, matemáticamente tienes el menor chance de ganar. Vamos a poner que haya 3 personas, una al centro, una a la izquierda, una a la derecha. Em, todos los que están a la izquierda del izquierdista van a votar por el izquierdista. Todos los que están a la derecha del derechista van a votar por el derechista. Y el centrista, que es el que mejor representa a la sociedad en común, se tiene que dividir todos los votos del centro entre 3 personas, entre el izquierdista, el derechista y el del centro. Así que es el que menos votos tiene al final. Y bueno, un sexto en general, y los otros tienen 2 tercios, perdón, 1 tercio cada uno, o bueno, lo que sea, 2, 3 quintos, 2 quintos cada uno, o algo así. La cosa es que esto no es el mejor sistema porque los moderados no son beneficiados en este sistema, en el sistema de voto preferencial o segunda vuelta electoral. Y después está el sistema de representación proporcional, que bueno, ya de por sí divide en grupos, en grupúsculos,
el voto. Cada partido pues no está interesado en ser centrista, simplemente en sacar un cierto número de votos para sacar cierto número de escaños. Y se divide los congresos y nunca funcionan y es un lío y no hay nadie, nadie está dispuesto a transigir. Bueno, y de nuevo, moldea la cultura política y después nos vemos por qué son así, por qué este pueblo es así. Y si ves el sistema de votos, lo explica completamente. Son los incentivos creados. Qué interesante cómo lo planteas, que desde el sistema de votos podemos empezar a entender también cómo se maneja la política, porque es basado en las reglas que el comportamiento pues obedece a, a cómo se adapta, porque el aspecto más fundamental es lo que en algún momento dijimos, ese sentido de supervivencia, ¿no? Yo quiero supervivir, quiero sobrevivir en el Ujú. sistema, si quiero estar dentro, cuáles son las formas en las que tengo que moverme para poder mantenerme, y eso pues va a moldear sí o sí mi comportamiento. ¿Qué otra forma de mirarlo? No tiene nada que ver con los valores. Si yo quiero y tengo ambición política y las reglas son estas, bueno, yo me adapto. Y eso lo haría cualquier persona que tenga esa ambición política. Eh, te iba a decir, Miguel, que nos queda un minuto. Ajo. Sí, nos queda poquito. Pero este tema legislativo es muy amplio, bastante, todavía podemos seguir abordando más aspectos, y es muy importante porque al final se trata del órgano más importante. Sí, en Es los el... En los ajá. Estados Unidos, cuando alguien tiene una queja del gobierno, en general llama a su representante, no a un, no sé, ejecutivo, sea un ministro, no, a su representante. Tiene mucho peso en los Estados Unidos y es gracias a estas estructuras. La otra que no nos dio tiempo es la financiación electoral, que tiene repercusiones gigantescas en cómo se estructura. Y tú lo ves en los Estados Unidos. Adentro de los Estados Unidos, el sistema federal, que tiene un sistema de financiación electoral, y los locales que tienen otro, y las diferencias no pueden ser mayores en los individuos que terminan siendo elegidos, simplemente por el tipo de financiación electoral. Y bueno, sí, es un tema, como tú has bien dicho, que da para mucho, para hablar mucho, pero son temas que necesitamos comenzar a abordar si queremos tener una oportunidad de mejorar nuestras vidas en Panamá gracias a mejores legislación. Tenemos que pensar en esto. Son temas que dan, por eso que cada miércoles con el arquitecto Miguel Herros abordamos y desarrollamos esta obra que él ha escrito y que está disponible también en distintas librerías del país, librerías jurídicas, principalmente Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional, que ampliamente recomiendo. No se necesita tener conocimiento previo en materia constitucional ni legal, sencillamente curiosidad, interés en conocer, aprender y, bueno, y esa capacidad de razonar y tomar decisiones individuales. Cada uno de nosotros debe tener la oportunidad de poder desarrollar su propia conciencia política y ejercerla, entendiendo que al final lo que yo hago siempre va a tener un efecto en los demás. O sea, y lo que dejo de hacer también. Por eso somos lo que somos como sociedad. Todos, comunicadores, arquitectos, políticos, médicos, tenemos un rol dentro de la sociedad, y si lo ejercemos bien y lo entendemos y ayudamos a coadyuvar el desarrollo común, pues no hablaríamos de una postura política per se, sino del ejercicio político. Por eso es que te agradezco, Miguel, por acompañarnos cada miércoles aquí. Vamos a estar. Este video, por supuesto, como los demás, están en YouTube para que la gente que quiera comentar, interactuar, ver los anteriores, decir lo que sienta, si le parece bien, si le parece mal. Digo, para eso está el espacio, ¿ah? Así que, Miguel, no sé si quieres dejar algo para despedir. Sí, definitivamente estoy muy agradecido también con ustedes y bueno, y mandarle mis saludos a Panamá y sí, decir que yo creo que vale la pena tener estas conversaciones con amistades, con familiares. Em, es muy probable que haya una convención constitucional en los próximos 3 años o 4 años y si eso se da, tenemos que estar listos, tenemos que saber por qué luchar. Si no, no vamos a terminar con lo mismo de siempre.
Y no es tanto esfuerzo hablar de estos temas y a la mayoría de los panameños hasta le gusta este tema. Es casi como un deporte para el panameño en general. Pero bueno, como un buen fiel al fútbol, bueno, hay que saber las reglas, hay que saber cómo se cambian, quiénes son los jugadores. Y parte de saber eso es agarrar una copia de este libro y hacerte experto y darle clase a tus amistades, ¿no? Y creo que vale la pena. Y ha sido, o sea, son 6 años de trabajo que lo puedes leer todo en 24 o 30 horas, los dos tomos. Y nada más quieres el primer tomo que te da gran parte del conocimiento, 12 horas. Vale la pena, vale la pena. Bueno, yo agregaría, Miguel, a que tener la disposición de aprender, de leer. Hay Mm, muchísimo material también. La cuestión exactamente. es fomentar la discusión consciente del tema y no quedarnos siempre en el mismo discurso. Hay que salir un poco, ¿no? Salirse de esa caja y Sí, en vez de estar quejándonos, mm, que es lo normal, bueno, o sea, tratar de ser parte de la solución y, bueno, por lo menos, como dices tú, salir de la caja. bueno, nos quedamos sin tiempo ahora sí. Gracias por acompañarnos un miércoles más. La próxima semana, si Dios lo permite, aquí estaremos.